Vamos a empezar. El tema de hoy es pilas. Y como pueden ver en la imagen, tenemos un montón de libros apilados unos sobre otros. ¿Sí? Pilas es una estructura de datos, es una estructura abstracta y es la primera que vamos a manejar. ¿Qué sucede? Este es el ejemplo más común de que podemos tener en pila. Es una pila de libros. ¿Qué sucede con los libros? Cuando yo los voy apilando, agarro un libro, lo coloco otro libro encima y así sucesivamente y puedo tener una pila enorme de libros. ¿Qué sucede cuando yo quiero quitar un libro? Pues por regla general, el que tengo un acceso muy rápido es el que se encuentra hasta arriba de mi pila de libros, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo quiero sacar este libro que tengo acá? ¿Qué puede pasar? Se va a caer el resto. Se puede caer, ¿sí? Es decir, como pueden ver, entonces la propiedad de una pila, pues, si yo quiero sacar datos, si quiero sacar un libro que no corresponde al que tengo rápido y fácil acceso, pues puedo destruir completamente la pila. Ese es el ejemplo muy común de una pila. La pila de datos, las pilas, son estructuras abstractas de datos. Y su principal característica es esta. El último en entrar es el primero en salir. Recordémoslo, la propiedad de una pila es el último en entrar, es el primero en salir. Por sus siglas se conoce como una estructura de tipo LIFO. ¿Sí? ¿Y qué significará LIFO? Pues el último en entrar, el primero en salir, pero en inglés. ¿Lo ven? Last in, first out. Entonces, la propiedad de una pila es una estructura de tipo LIFO, en donde el último en entrar es el primero en salir. ¿Cómo observo o cómo puedo saber que tengo una estructura LIFO? ¿Hemos visto estructuras LIFO? Sí, a lo largo de nuestra vida cotidiana hemos utilizado muchas estructuras LIFO. Aquí tengo un ejemplo. Esto, no sé si lo han visto, lo venden en internet. Sirve para almacenar monedas. ¿Sí lo ven? ¿Lo logran ver? Sí, profe. Sí. Esto sirve para almacenar monedas y tiene varios contenedores de diferentes tipos de monedas. ¿Qué sucede? Obviamente las monedas están acomodadas y yo no tengo acceso para poder quitar, o al menos no de manera sencilla para poder quitar esta moneda que quiero yo acá, no me permite quitarla. ¿Sí? Veamos qué sucede cuando mi contenedor está vacío. Sí, en este momento mi contenedor está vacío y quiero insertar una moneda. Coloco mi moneda y quedó en el fondo de mi contenedor. ¿La logran ver? Sí, profe. Ok. Selecciono otra moneda y la coloco. ¿Y dónde va a quedar esta moneda? Así a simple vista. Arriba de la primera. Encima de la primera moneda que coloqué. Coloco otra moneda. ¿Y dónde va a quedar? Encima de la segunda. Encima de la última moneda que coloqué. Y así sucesivamente, ¿no? Cada que coloco una moneda, se va colocando encima de la anterior. Cuando yo quiero sacar una moneda,
¿Cuál es la primera moneda que podría poder sacar? La de arriba. La que se encuentra arriba, que es la última moneda que acabo de meter. ¿Sí? Es decir, yo puedo sacar esta moneda, pero observen, sé que tengo más monedas, pero no me permite poder sacar las monedas de abajo. Esto, chicos que ven aquí, esto tiene una estructura de tipo glifo. Entonces, aquí es un ejemplo muy común de una pila. ¿Sí? Así de simple, así de llana y burda es una pila. Solamente voy a poder ver, si yo me asomo por la parte de arriba de mi pila, ¿qué veré? Exclusivamente voy a ver la última moneda que metí y no sé cuántas hay abajo, a menos que la logre ver aquí de manera lateral, ¿cierto? Entonces, esto, señores, señoritas, esto es una pila, en este caso, una pila de monedas, un contenedor que me permite tener una estructura de datos, sí, en este caso monedas de pila. Y tiene ¿qué propiedad tiene? Dijimos, una pila. ¿Cuál es su principal propiedad? Que el último en entrar es el primero en salir. ¿Y cómo se llama esa propiedad? LIFO. LIFO, es correcto. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora les pregunto yo, ¿dónde más hemos visto este comportamiento? ¿Qué ejemplos me pueden dar ustedes de dónde han visto una propiedad de tipo LIFO? En su casa, en la naturaleza, ¿en dónde? Denme ejemplos. Pues en muchas partes, Sí. prácticamente Dime. en todo lo que se ordena, como por ejemplo se ordena libros, es normal que estén en fila. Incluso los lápices los pongan en una lapicera, a ver, queda encima de otro o algo así. Cuidado, porque una lapicera, mira, por ejemplo, tengo esta lapicera y no están uno encima de otro. Pero en otras sí. Profe, por ejemplo, cuando vamos al supermercado ya ves que los primeros quedan en el fondo y los últimos al principio. Los primeros que Quedan en el fondo y los últimos quedan al principio. lo que estás metiendo tus productos ya cuando lo estás metiendo en tu bolsa. Sí, y por ejemplo también cuando están ordenados, ya ves que vamos a la sección de esponjas de lavatraste y la primera está hasta el fondo como en una varita y la última está al principio. Exactamente, la forma en como la colocaron, la primera quedó hasta el fondo y así sucesivamente. Yo solamente tengo acceso para poder sacar la primera, a menos que rompa el empaque, ¿no? Muy buen ejemplo, ¿ok? ¿Dónde más? ¿Algún otro? ¿Dónde más han visto? Profe, cuando... ¿Me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Por ejemplo, cuando llenamos una cubeta con ya sea arena, entonces, y luego la vaciamos, pues lo primero que sale es lo último que agregamos de arena o de grava o algo así. ¿Es correcto? Estamos llenando y va quedando en la parte superior de la cubeta. Muy buen ejemplo. ¿Algo más? ¿Algo más trivial, más común? O más complicado también, ¿por qué no? Puede ser cuando ponemos una sobrecama, igual, el Ok, cuando fondo tienes es tu cama, ajá. Primero pones la sábana, luego la colcha, luego el sobrecama, luego el edredón y luego todo eso y va quedando, o sea, va quedando en orden inverso. ¿Es Sí. correcto?
Muy buen ejemplo. Como pueden ver, tenemos muchos ejemplos de estructuras de tipo LIFO. Y ¿se habían puesto a pensar ustedes en algún momento que eso tiene un comportamiento que se puede analizar y es útil en los sistemas computacionales? No, profe. ¿Sí? No, ¿verdad? Ok, entonces de eso se trata. Recuerden que se los dije, la materia como tal es una materia abstracta y es pensar cosas así comunes y corrientes que me representen una estructura. Otro ejemplo muy común, no sé si lo logren ver, el clásico. ¿Qué hay ahí? ¿Qué se logra ver? Unos platos. Los platos. Unos platos apilados unos sobre otros, ¿verdad? Es el más común también. Sí. Entonces, tenemos pilas a lo largo de nuestra vida común, ¿sí? Y no las habíamos observado. Ok, continuamos entonces. ¿Algún comentario hasta aquí? Sí. Profe, se va entendiendo. No, profe, muy bien. En relación a los sistemas computacionales o a las tecnologías de la información, ¿dónde podemos utilizar las pilas? Las pilas se pueden utilizar en materias como compiladores, sistemas operativos, algunos programas de aplicaciones. Vamos a ver nosotros aquí algunos ejemplos. Y algunas aplicaciones como evaluaciones de expresiones aritméticas, ¿sí? Y en algunos casos, cómo se puede organizar ciertos segmentos de memoria. No son los únicos, existen muchos más ejemplos en donde podemos utilizar las pilas. ¿Ok? Vamos a ver el concepto de pila. Algunos autores en algún libro van a encontrar con la palabra stack. Cuando vean la palabra stack se refiere precisamente a una pila, ¿sí? Entonces una pila, o también conocida como stack, es una colección ordenada de elementos a los cuales solamente vamos a poder acceder por un único lugar o extremo de la pila. ¿Recuerdan este ejemplo de este objeto que tengo aquí? ¿Sí? Solamente podía acceder, ¿sí? Solamente podía acceder por una sola posición. ¿Lo recuerdan? No puedo agarrar una moneda y tratar de meterla directamente al fondo sin que se pierda la propiedad de la pila. Entonces, solamente vamos a poder acceder por un extremo de nuestra pila y los elementos se añaden y se quitan, ¿sí?, por la parte superior de la pila. ¿Recuerdan? Cuando sacaba un elemento lo podía sacar solamente desde la parte superior de mi pila. Y podemos ver pilas de libros, pilas de platos, pilas, etcétera, de vasos. Aparte de todos los ejemplos que ustedes me acaban de dar. Vamos a decir que nuestra pila está ordenada, ¿sí? Y tiene un orden precisamente, ya que los elementos van a estarse antecediendo al el orden en que estamos insertando los datos. Es decir, el primer elemento queda al fondo, en segundo lugar queda encima de la pila, el tercer lugar queda encima del segundo y así sucesivamente. Y cuando yo elimino datos, cuando yo saco elementos de mi pila, siempre los voy a sacar en orden inverso. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo que tengo aquí, tengo 3 libros. Un
y quiero hacer una pila con esos libros. Tengo un diccionario, una enciclopedia y una novela. ¿Ok? Y voy a primero colocar en este caso, el diccionario. Encima de él vamos a colocar la enciclopedia y luego la novela. Y nos queda de esta manera, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál quedó? ¿Qué libro quedó encima de todos? La novela. La novela. La novela. La novela, ¿sí? ¿Y dónde quedó nuestro primer libro que metimos? ¿Cuál fue? El primer libro fue el diccionario. El ¿Dónde quedó? diccionario. Quedó hasta el fondo, quedó hasta abajo de nuestra pila de libros, ¿sí? Ahora ya le encuentran sentido a esta estructura y a esta imagen. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Cuando vamos a quitar los libros, ¿cuál quitamos primero? El último. El de arriba. El de arriba. ¿Cuál es? La ¿Cuál sería? novela. La novela. La novela, luego, Enciclopedia y después el último diccionario. Que queda el y último. luego el diccionario. Si se dan cuenta, cuando quito los libros, primero quitamos la novela, luego la enciclopedia y por último el diccionario. Y esto es precisamente la propiedad LIFO de la que hemos estado hablando. ¿Sí? El primero, el último en entrar es el primero en salir, o una propiedad LIFO. Vamos a ver algunos métodos que tenemos que definir para el uso de nuestra pila. Los más comunes es el insertar y el quitar. Los métodos insertar y quitar. Que va a ser uno y que va a ser otro. Normalmente el método insertar, algunos autores lo manejan con el nombre de push. Y se conoce como método push. Push significa meter, insertar en una pila. Y cuando yo quiero quitar, tengo un método y algunos autores lo definen como el método pop. Para que no nos sorprenda si vemos algún libro y nos hablan de pilas y hablan del push y el pop. Sabremos que estamos hablando de insertar y quitar. Recordemos que cuando inserto, lo inserto en la parte superior de nuestra pila, siempre. Y cuando quito, también voy a quitar de la parte del extremo superior de la pila. ¿Ok? Vamos a meter, tengo aquí una pila, ¿sí? Y vamos a meter, en este caso, una M. Inserto una A, queda obviamente arriba de la M. Inserto una C, queda arriba de la A. Y cuando lo empiezo a quitar, el primer elemento que quito es lo que tengo en el tope, que es la C. Luego quito la A y luego quito la M y nuestra pila queda vacía. ¿Qué sucedió? Veamos. Mi entrada fue la palabra Mac. Pero cuando yo saqué los datos, ¿qué aparece? Aparece la palabra CAM. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces, recordemos la pila. Entonces, cuando yo meto mis datos, entran de una manera y cuando salen exactamente invertidos o en orden inverso a la manera en cómo los metí. Esto me va a permitir hacer, obviamente, muchos métodos, muchos procedimientos que voy a poder utilizar con ciertas restricciones. Recordemos que esta es la estructura de datos, la más simple, por decirlo así, pero la que tiene más restricciones al respecto. ¿Por qué? Porque solamente vamos a poder acceder a la estructura a través de un solo punto, en donde en ese punto podemos meter datos o sacar datos. Los principales métodos... ¿Sí estaba grabando? Sí. Okay. Los principales métodos de una pila. Bueno, entonces tenemos básicamente aquí nuestra pila. Tenemos los elementos insertar, tenemos los elementos quitar y tenemos un atributo que es el tope de nuestra pila, encima, en donde nos va a indicar que solamente yo puedo insertar o quitar en el tope de mi pila. ¿Lo ven?
Vamos a definir en este caso, ahora sí, cuáles son las operaciones básicas que vamos a poder determinar en una pila. Estas son algunas de las operaciones. Puedo tener más operaciones, más métodos para el manejo de la pila. Todo dependerá, o menos inclusive, todo dependerá del uso que le dé yo a esta pila. ¿Sí? Pero estos son los más comunes. Veamos en este caso estos métodos de los cuales estamos hablando. El primer método que vamos a ver es crear pila. ¿Qué es crear una pila? Simple y sencillamente crear una pila nos va a generar un contenedor nuevo, ¿sí? Un contenedor nuevo, vacío, que yo voy a poder utilizar con todas las propiedades de la pila, ¿sí? Voy a tener el método insertar y el método quitar, que ya lo comentamos hace unos momentos, que también se conoce con el método push y método pop, en donde insertar, pues pone un elemento o un dato en la pila, y quitar, pues nos va a sacar un elemento de la pila, y ese elemento es el último o el que se encuentra en el tope de nuestra pila. Voy a poder tener métodos que me puedan determinar cómo se encuentra mi pila. Son estos dos. Saber si mi pila está vacía o saber si mi pila está llena. El método pila llena ya está, bueno, en términos generales se utilizaba mucho antes. Actualmente ya está un poquito en desuso, pero sí funciona si yo tengo ciertas restricciones para pila. De tal manera que me van a servir para lo siguiente. Pila vacía me va a regresar un valor verdadero, me debe regresar un valor verdadero si nuestra pila está nueva, no tiene datos, si no tiene datos. Si tiene al menos un dato o 1000 datos o no sé cuántos pueda tener, entonces nos va a regresar un falso. Y pila llena, repito, es un método que dependiendo de las necesidades lo puedo programar o no. Lo que me va a indicar es si yo puedo seguir metiendo datos en una pila. Un ejemplo común de cuando tengo que programar un pila llena es, imaginemos que tenemos un vaso con agua, un vaso, es un contenedor, y le estoy llenando agua. Llega un momento que llega al borde del agua, ¿sí? Al tope del vaso. ¿Y qué sucede si sigo tratando de meter más agua? Díganme, ¿qué va a pasar? Se derrama. Se derrama, se va a desbordar, y es un desbordamiento. No sé si les ha tocado ver muchos este error en sistemas operativos que dice desbordamiento de pila. ¿Sí? Eso es porque obviamente tenemos un límite, en todo hay límite, pero es porque no tenemos cuidado de tener o de monitorear este método de una pila llena. Un método de limpiar pila o inicializar pila, también conocido, nos va a permitir tener una pila que tenga datos y de repente voy a quitar todos los datos y me la va a dejar como nueva. ¿Cuándo puedo utilizar o cómo puedo imaginarme este método? Imaginemos que tengo un vaso que contiene agua, pero ya no se me antoja tomar agua y ahora quiero tomar refresco. ¿Qué tengo que hacer? Vaciar la pila. Vaciar mi En este vaso. caso, el vaso. Ajá. ¿Y qué más? Vacío el vaso, le quito el agua, ya sea que me la tomo, la tiro, la reciclo, lo que haga, y ya mi vaso está completamente disponible para poder insertar algún otro elemento, ¿sí? En este caso refresco, y eso es el método, básicamente eso es lo que va a ser un método de inicializar o limpiar pila. Cima pila o tope pila, lo que va a hacer es lo siguiente. Imaginemos que tengo mi contenedor y yo quiero saber qué es lo que está en el tope de mi pila sin que se pierdan los datos. Ya sea que me asome y observe qué elemento tengo, o en su defecto saque el dato, lo visualice y lo vuelva a dejar exactamente en la posición donde estaba, para que no tenga ningún
ningún movimiento a mi pila, pero me permite saber qué hay en el tope de mi pila. ¿Sí? Entonces, tope pila o cima pila, nada más nos da el último dato, pero sin modificar nuestra pila. Pero sí me permite obtener qué dato tengo en el tope de la pila. Y tamaño pila, pues puede ser una constante, puede ser algo que me indique el tope, el número máximo de elementos que puedo tener en una pila. Y esto lo utilizo, repito, dependiendo de las propiedades o de las necesidades que tenga de mi pila. Por lo general, tanto el pila llena o el tamaño de pila, estos se utilizan cuando estamos hablando de unas estructuras estáticas. ¿Qué viene siendo estática? Cuando yo de alguna manera puedo definir el tamaño de esta pila. Si yo no conozco el tamaño de mi pila y puedo seguir metiendo datos, entonces voy a definir que es una estructura dinámica. Y obviamente todo tiene un límite, porque en una estructura dinámica el límite lo da el tamaño de memoria que tengamos nosotros en nuestro equipo de cómputo. ¿Sí? Estos son básicamente los métodos principales para poder trabajar con una pila. Como pueden ver, los elementos son sencillos, son nombres sencillos, hacen pequeñas cosas, pero tengo que tener cuidado que cuando yo trabaje en una pila no rompa la principal propiedad de la pila, que recordemos que es de tipo, ¿de qué tipo es? Chicos, De tipo LIFO. de tipo LIFO. O sea, esa es nuestra principal propiedad que tenemos que respetar al utilizar pilas. ¿Comentarios? ¿Alguna duda? Por mi parte, no. De esta manera yo estoy poniendo apunte, pues básicamente lo que estoy viendo de ahí de la introducción que nos están dando. Perfecto. Voy a dejar de grabar para irles comentando ahorita precisamente este tipo de cosas. De hecho, les decía, en su blog de notas